La Sociedad Panameña de Nefrología e Hipertensión les da la bienvenida a nuestros webinars de octubre sobre manejo de hipertensión en diferentes temas. Este es un espacio que hemos dedicado para colaborar con la docencia de nuestros estudiantes, médicos internos, médicos residentes y médicos de atención primaria. Los invitamos a todos a que continúen con nosotros y no olvides suscribirte al final de nuestras charlas. Buenas noches, le damos las gracias y la bienvenida a nuestros webinars de los martes y jueves de la Sociedad Panameña de Nefrología e Hipertensión. Hoy nos quedamos en Chitré con el doctor Norman Bustamante, nefrólogo en la unidad de hemodiálisis del doctor Gustavo Nelson Collado, y hoy entonces tenemos el tema de hipertensión en los adultos mayores y en los cardiópatas isquémicos. Así que Norman, el bate es suyo. Ok, muchísimas gracias a todos por estar presente hoy en esta actividad de la Sociedad Panameña de Nefrología e Hipertensión. Y Karen, me dices ahí si la pantalla se ve completa. Sí, estamos bien. Sí. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a todos por la asistencia en esta actividad de nuestra Sociedad Panameña de Nefrología e Hipertensión. Y para empezar, sin más preámbulos, pues, primero que todo, comentarles que no tengo ningún conflicto de interés al momento de realizar esta presentación. Sin embargo, sí le quiero dar una importancia a los patrocinadores que tenemos en la actividad de hoy. Agradecimiento sobre todo a las casas comerciales como Sanofi, Menarini, Asofarma, AstraZeneca y Avi, que son las que han hecho posible que todas estas actividades lleguen a ustedes todos los martes y jueves sin ningún costo en cuanto a docencia. Y bueno, entrando en materia, pues la hipertensión, como ya lo hemos revisado en presentaciones anteriores, es una enfermedad altamente prevalente a nivel mundial. La prevalencia en algunos países está en el orden de un 34% de la población, sobre todo en países, paradójicamente, en países más de menor ingreso económico. Y en algunos países como en la región de América, incluyendo Panamá, la prevalencia de la hipertensión está entre un 28-29% de la población, pacientes con hipertensión arterial. Este aumento de la hipertensión se ha visto que ha aumentado pues, la prevalencia de la hipertensión en las últimas décadas y como ya mencioné, tanto en hombres y mujeres, pero sobre todo en países que tienen una baja ingresos económicos, no así tanto en países de mayor ingreso económico. Este aumento de la prevalencia de hipertensión también se ha asociado a aumento en las causas de muerte, o las muertes por causas cardiovasculares. Y se ha encontrado que en pacientes que mantienen presiones arteriales sistólicas por arriba de 140, aumenta el riesgo relativo de muertes por isquemia cardíaca, enfermedad cerebrovascular isquémica, enfermedad cerebrovascular hemorrágica, de otras causas de muertes cardiovasculares y también del desarrollo de la enfermedad renal crónica. En Panamá, según datos de la Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría de la República, pues encontramos que las muertes por causas cardiovasculares involucran las principales causas de muerte anuales. Entonces vemos aquí que, por ejemplo, las enfermedades isquémicas del corazón tienen una tasa de un 43.2 por cada 100.000 habitantes, las enfermedades cerebrovasculares 43.1 y otras enfermedades del corazón también con un porcentaje de un 30.8 la tasa de mortalidad y las enfermedades hipertensivas en un 20.1 por millón, por mil habitantes. Entonces, si vemos esto, que pues tenemos una prevalencia, como vimos en la diapositiva anterior, de un 29% de la población hipertensa, y dentro de las principales causas están las causas de muerte, están las causas cardiovasculares, pues hay una relación estrecha entre la hipertensión arterial y la muerte por causas cardiovasculares. Y es que hablar de hipertensión arterial es hablar de riesgo cardiovascular. Cuando vemos un paciente hipertenso en la consulta externa, muchas veces pues tenemos que estratificar su riesgo cardiovascular. Pero el hecho de tener hipertensión sin utilizar muchos scores de cálculo de riesgo cardiovascular, un paciente hipertenso con una hipertensión grado 2, hablando de hipertensión arterial sistólica entre 160 a 179 y diastólicas entre 100 a 109 milímetros de mercurio, pues ya tenemos un paciente solamente por ser hipertenso grado 2 con un riesgo moderado. Si ese paciente muestra además algún dato a la historia clínica o al examen físico
o con sus laboratorios con datos de hipertrofia ventricular izquierda, pues entonces vemos que por hipertensión, pues entonces vemos que ya es un paciente de alto riesgo. Y qué hablar de los pacientes de nefrología, que son pacientes que por lo general, lo que más vemos son pacientes en estadio 3 de enfermedad renal, o sea, con un filtrado de 30 a 60 mililitros por minuto, son pacientes de alto riesgo cardiovascular. Entonces, pues cuando vemos al paciente y lo evaluamos, solamente viendo si el paciente es hipertenso y su función renal, podemos determinar el riesgo cardiovascular elevado que tienen estos pacientes. Y si a eso le sumamos diabetes con otro daño a un órgano blanco, también con proteinuria, pues hablamos de pacientes con un alto riesgo cardiovascular. Hay otros factores de riesgo cardiovascular. La hipertensión arterial es uno de los más conocidos, es uno de los que más se ha estudiado, pero también la dislipidemia, la diabetes, como ya mencioné, el tabaquismo, la obesidad, la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo cardiovascular, como ya vimos en la presentación, en la diapositiva anterior. Sin embargo, se ha visto que la hipertensión arterial es como el principal factor de riesgo modificable de riesgo cardiovascular. El desarrollo de hipertensión arterial que no se controle y que desarrolle el paciente la cardiopatía hipertensiva, hasta en un 6 a 8 veces más riesgo de muerte súbita presentan los varones que tienen cardiopatía hipertensiva, y las mujeres que desarrollan cardiopatía hipertensiva presentan un riesgo de muerte súbita de 3 veces más que un paciente que no hipertenso sin cardiopatía hipertensiva. Entonces, esto es una relación directa entre el desarrollo de muerte súbita y cardiopatía hipertensiva. Pero ¿cómo ocurre esto? ¿Cuál es la fisiopatología involucrada en este proceso de muerte súbita, cardiopatía isquémica y cardiopatía hipertensiva? Bueno, inicialmente cuando el paciente es hipertenso arterial no controlado y que se mantiene sostenidamente hipertenso, uno de los mecanismos adaptativos inicialmente del ventrículo izquierdo es la hipertrofia ventricular izquierda. Este mecanismo adaptativo, pues con el tiempo se convierte en algo deleterio, algo nocivo para el corazón, ya que esa hipertrofia ventricular izquierda se traduce en futuro en isquemia al miocardio. Además de presentar isquemia miocárdica por la hipertrofia ventricular izquierda, el paciente presenta disfunción diastólica por hipertensión y desarrollo de fibrosis miocárdica y apoptosis de las células del miocardio mueren. Esto es lo que produce el remodelado cardíaco, por activación también del sistema renina-angiotensina, aldosterona, sobre todo la aldosterona, produce remodelado al corazón, a las células del corazón. Con el tiempo se desarrolla el crecimiento del cardiomiocito, que es lo que llamamos la cardiopatía dilatada. Es un evento que se desarrolla posterior al evento de isquemia al corazón. También a eso le sumamos la disfunción endotelial y la rigidez arterial, lo que sería más frecuente, como ya veremos en la parte de hipertensión en el adulto. Esta rigidez arterial se presenta más frecuente en pacientes adultos mayores por arriba de 65 años. Pues entonces todos estos eventos que se desarrollan alrededor de la cardiopatía hipertensiva son los que aumentan el riesgo de mortalidad de los pacientes hipertensos. Entonces, como ya mencioné, la hipertensión arterial no controlada y de manera sostenida, con el tiempo el paciente desarrolla isquemia al miocardio. Esa isquemia al miocardio está dada por dos eventos fisiopatológicos. Uno, que es el incremento en la demanda de oxígeno, y dos, por la disminución del aporte de oxígeno a nivel miocárdico. El incremento en la demanda estaba dada por la hipertrofia ventricular. Como ya les mencioné, una respuesta adaptativa inicial, pero con el tiempo desarrolla una respuesta maladaptativa. El estrés a la pared del ventrículo derecho aumenta la presión, el aumento de la presión arterial aumenta la poscarga y directamente el daño al ventrículo izquierdo, al ventrículo izquierdo. Entonces, existen otros factores como, que llevan a la disminución del aporte de oxígeno, como sería la fibrosis del ventrículo izquierdo. Esta fibrosis en el ventrículo izquierdo, pues, reduce el aporte de oxígeno al corazón, al mismo músculo cardíaco. Si a eso le sumamos la disfunción endotelial que está presente sobre todo en pacientes adultos mayores,
También le sumamos la reducción del lumen de las arterias coronarias, que puede tener cardiopatía asociada por placas de ateroma, estenosis coronaria es importante. Y también se ha descrito que puede haber daño en la microcirculación cardíaca, que está dada por alteración del flujo, sobre todo la alteración del flujo entre el subendocardio y el subepicárdico. Entonces, en resumen, pues, la hipertensión no controlada va a llevar a isquemia del miocardio por eventos que tienen que ver con disminución de la demanda, de incremento en la demanda de oxígeno y disminución del aporte de oxígeno. A nivel clínico, estos pacientes los podemos encontrar de dos maneras cuando desarrollan la isquemia al corazón. En pacientes hipertensos que se presentan con enfermedad de arterias coronarias asociada a su hipertensión arterial, por las placas de ateroma, por factores genéticos, por la edad, por factores o de comorbilidades asociadas como la diabetes, o pacientes con hipertensión arterial no controlada que desarrollan isquemia, pero que no está asociada a enfermedad de arterias coronarias. Y aquí es donde hablamos de los daños de la microcirculación coronaria. Eso ya se ha visto en varias publicaciones. Esta publicación importante, en 2010, del New England, encontró que pacientes con angina estable, que eran sometidos a cateterismo cardíaco, hasta en un 26% de esos pacientes no presentaban enfermedad de arterias coronarias de tipo obstructiva, pero sí tenían angina estable. O sea que tenían daño de la microcirculación. Es lo que se conoce como la disfunción microvascular coronaria, que causa isquemia en estos pacientes hipertensos, aunque no tengan una lesión cardíaca obstructiva. Entonces, en resumen, la fisiopatología de por qué la enfermedad, la cardiopatía hipertensiva se traduce en factores de riesgo cardiovascular es, como ya mencioné, por esta respuesta adaptativa, inicialmente la hipertrofia ventricular, asociada puede tener el paciente enfermedad de arterias coronarias y tiene otros factores de riesgo que muchas veces lo presentan, como además de la hipertensión, la diabetes, las dislipidemias, la edad, factores genéticos, y lo que se ha descrito también como pacientes que tienen cardiopatía hipertensiva y que desarrollan la isquemia, pero sin daño obstructivo, que sería el daño de la microcirculación, los daños de isquemia microvascular coronario. Además de eso, pues el paciente tiene mayor riesgo de mortalidad por arritmia, muerte súbita, desarrollo de falla cardíaca, efecto adverso de los tratamientos. Esto se ve sobre todo en pacientes adultos mayores, que veremos más adelante, que son más susceptibles a eventos por medicamentos, y por supuesto que el desarrollo de la enfermedad cerebrovascular de causa hipertensiva también. En cuanto al tratamiento del paciente hipertenso y con cardiopatía, pues lo básico, como siempre, el tratamiento lo dividimos en tratamiento médico, tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. Pues el tratamiento no farmacológico, como siempre, los cambios en estilo de vida, una dieta saludable, baja en sal, pérdida de peso, disminuir el consumo de alcohol, evitar el tabaquismo y, bueno, el ejercicio también es importante para la pérdida de peso. Pero en el tratamiento farmacológico, que es lo que quiero sobre todo dejar bien claro, las guías recomiendan que en los pacientes con cardiopatía hipertensiva que desarrollan la enfermedad de arterias coronarias, debemos empezar los tratamientos de terapia combinada. Idealmente, terapia combinada para que sea en una sola píldora, sería para tener una mayor adherencia, o sea, una sola pastilla que involucre dos medicamentos. ¿Cuáles son estos medicamentos? Pues principalmente el IECA-ARA2 y el beta bloqueador. El beta bloqueador tiene indicación, sobre todo, como no lo habíamos mencionado prácticamente en ninguna de las presentaciones anteriores, pero los beta bloqueadores están indicadas en todos los pacientes que tienen cardiopatía isquémica y enfermedad de arterias coronarias. Entonces, lo que buscamos con el beta bloqueador, pues, es disminuir la demanda de oxígeno a nivel del miocardio, bajando la frecuencia cardíaca. Y lo que buscamos con el IECA y el ARA2 o el ARA2 es disminuir el remodelado cardíaco que ocurre en estos pacientes cuando se dio la muerte, la isquemia a la célula del corazón, al miocardio, y la consiguiente desarrollo de fibrosis. Entonces, la terapia inicial recomendada pues es un IECA o ARA2 más un beta bloqueador.
Si el paciente continúa hipertenso, pues la siguiente terapia sería agregarle un calcio antagonista dihidropiridínico, por ejemplo la amlodipina, o un diurético de tipo tiacídico. Pero se van haciendo de manera escalonada, porque inicialmente lo que yo buscaría en el paciente hipertenso que tiene la cardiopatía, pues es mantener una presión arterial inicial, llegar a 140-90 y posteriormente como mínimo llegar a un 130-80 como terapia estándar o como el target de presión arterial en estos pacientes con cardiopatía hipertensiva y enfermedad de arterias coronarias. Recordar que iniciamos con terapia combinada y posteriormente, a medida que vamos evaluando el paciente, pues vamos aumentando nuestro esquema antihipertensivo. El tratamiento de la hipertensión en pacientes que ya desarrollen falla cardíaca y reducción de la fracción de eyección. Bueno, aquí tendríamos que tener ya un ecocardiograma para poder determinar la fracción de eyección de nuestro paciente. Además, datos clínicos de falla cardíaca, la ortopnea, la disnea de mínimos esfuerzos, efusión pleural que hace el paciente. Bueno, ya tiene la historia de haber presentado alguna isquemia del corazón. También el IECA-ARA2 como terapia. Asociado el diurético tiacídico para el control de la presión. Si el paciente tiene edema, el diurético de asa, furosemida. Y aquí el beta bloqueador también tiene un puesto principal en el manejo de estos pacientes con hipertensión y falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Aquí yo creo que lo único que llamaría la atención es de no mezclar los diuréticos. No mezclar el diurético tiacídico con el diurético de asa, que a veces ocurre muy frecuentemente cuando vemos pacientes en la consulta de nefrología, que ya pues por la falla cardíaca desarrollan también la enfermedad renal. Y muchas veces pues si el paciente tiene edema, utilizar el diurético, la furosemida más que el diurético tiacídico. Entonces, en estos pacientes con falla cardíaca y ECARA2, también por el remodelado cardíaco, cualquiera, pero no la combinación de ECARA2, sino uno de los dos, el beta bloqueador y el diurético tiacídico o el diurético de asa si el paciente tiene datos de edema periférico. Recordar un punto importante que a veces vemos en la consulta es que muchas veces el paciente tiene una combinación de un medicamento o de medicamentos que disminuyen la frecuencia cardíaca y que son deleterios también para muchos pacientes, y no debemos de combinar los calcio antagonistas no dihidropiridina como verapamilo y diltiazem con el beta bloqueador. Y esto lo recalco porque lastimosamente pues muchas veces los encontramos en los esquemas de antihipertensivos de nuestros pacientes que llegan con esta doble combinación que produce un efecto cronotrópico negativo y entonces empeora a los pacientes, puede empeorar el curso de los pacientes. Entonces, en el tratamiento pues, del paciente con cardiopatía hipertensiva y enfermedad de arterias coronarias, nuestro objetivo es llevar al paciente a una presión arterial menor de 130/80, sobre todo en pacientes más jóvenes, menor de 65 años. Y en pacientes mayores de 65 años, de 130/140 y de presión arterial sistólica, y en mayores de 80 años de 130/140 si es tolerada, aunque en la presentación de enfermedad, de hipertensión en el adulto mayor, que esto puede variar un poco. Entonces, en resumen, lo que se busca, pues, como objetivo del tratamiento antihipertensivo en pacientes con cardiopatía isquémica y enfermedad de arterias coronarias, pues, es mantener una presión menor a 130/80 en la mayoría de nuestros pacientes. Entonces, entrando a la segunda parte de la presentación, vamos a evaluar ahora la hipertensión en el adulto mayor. Les mencioné que, bueno, la hipertensión es una enfermedad de una prevalencia de un 29% en la población general, pero esa prevalencia dividida por grupos de edad se ve que aumenta de manera importante luego de los 65 años de edad, y sobre todo más de 80 años de edad. Los pacientes presentan mayor hipertensión, tanto en mujeres como en hombres. O sea que nuestra población adulta mayor pues tiene una alta prevalencia de hipertensión arterial. En cuanto a la fisiopatología de por qué el paciente geronte desarrolla la hipertensión arterial, pues se han descrito varios mecanismos fisiopatológicos, pero quizás el más estudiado y el que se piensa que tiene mayor peso en el desarrollo de la hipertensión arterial es la rigidez arterial.
También se ha hablado de lo que es la desregulación autonómica y neurohormonal que ocurre con el envejecimiento y el envejecimiento renal. En cuanto a la rigidez arterial, lo vemos en la consulta cuando vemos un paciente con presiones arteriales sistólicas elevadas, pero presiones arteriales diastólicas bajas. O sea, vemos ese aumento en la presión de pulso. Es lo que llamamos la hipertensión arterial sistólica aislada en algunos pacientes, ¿no? Entonces, y la desregulación autonómica y neurohormonal se ha encontrado que con el envejecimiento aumentan hay un aumento de la endotelina tipo 1 y una disminución en la producción del óxido nítrico. También disminución de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona y también de manera importante hay disminución de la respuesta beta adrenérgica en los pacientes, o sea, disminución o alteración en los vasoreceptores. Esto es importante, esta disminución en la respuesta beta adrenérgica, porque estos pacientes son más susceptibles a la hipotensión, sobre todo con el uso de los beta bloqueadores. Entonces, uno de los puntos importantes en la atención de nuestro paciente adulto mayor es la mayor riesgo que puede haber de hipotensión asociada al uso de beta bloqueador. Como ya les mencioné, el beta bloqueador tiene una indicación bastante especial, sobre todo en pacientes con cardiopatía isquémica o falla cardíaca. El envejecimiento renal también se ha postulado como una causa de hipertensión en el adulto mayor, y se ha visto pues que con el envejecimiento se produce la glomeruloesclerosis a nivel renal y la atrofia tubular y fibrosis intersticial, lo que incrementa la sensibilidad a la sal en estos pacientes. Ahí se ha encontrado que hay una disminución de los receptores de sodio, potasio, ATPasa y de calcio, ATPasa a nivel intracelular del parénquima renal, lo que hace que haya un aumento de calcio y sodio intracelular, produciendo mayor vasoconstricción. Entonces, estos mecanismos se van postulados como la causa de la hipertensión en el adulto mayor, pero como mencioné, quizás el más estudiado, del que se habla más, es de la rigidez arterial en los pacientes adultos mayores, y está dada por la hipertrofia de los vasos sanguíneos, principalmente, también el desarrollo de calcificaciones en los adultos mayores, las placas de ateroma que se presentan con más frecuencia en los pacientes adultos mayores, y también se ha encontrado el cambio en la matriz extracelular de estos pacientes con un aumento en la síntesis de colágeno y fibronectina a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces, el riesgo de mortalidad en adultos mayores con hipertensión pues está dada directamente por el envejecimiento renal, el envejecimiento del paciente. Entonces, este envejecimiento, estos pacientes gerontes tienen cambios biológicos propios que se presentan pues con el envejecimiento, como mayor grado de inflamación, estrés oxidativo y disfunción endotelial. Esto pues lleva a el desarrollo de hipertensión, como ya les dije, por rigidez arterial, desarrollo de hipertensión arterial. Esta rigidez arterial se traduce, como ya mencionamos, en aumento en la presión de pulso de estos pacientes, con el desarrollo de enfermedades de arterias coronarias y eventos cardiovasculares. También esta hipertensión a nivel cerebral produce isquemia a nivel cerebral con alteración de la estructura cerebral, esta atrofia cerebral que vemos en nuestros pacientes adultos mayores, y el desarrollo de lo que sería la demencia o la disminución del estado cognitivo de los pacientes, la famosa demencia vascular que se presenta ya después de los 65, 80 años, ¿no? A los 80 años. Entonces, también hay alteración en el metabolismo muscular y el desarrollo de sarcopenia. Esta sarcopenia aumenta la fragilidad, son estos pacientes más frágiles que llegan a nuestra consulta. Y también hay una alteración en la actividad de los osteoclastos y los osteoblastos, produciendo resorción ósea, o lo que sería la osteoporosis, con mayor riesgo de fractura. Todo esto que vemos en el envejecimiento, estos cambios biológicos, el desarrollo de la hipertensión y diferentes órganos afectados directamente por la hipertensión, aumentan las hospitalizaciones y aumenta la mortalidad de nuestro paciente adulto mayor. La evaluación clínica del paciente adulto mayor es un reto, porque bueno, son pacientes que muchas veces consumen más tiempo de lo que uno quisiera en la consulta externa. También el efecto del cuidador, que a veces hay 1 o 2 cuidadores que preguntan en la consulta. O sea, es un reto la evaluación clínica de un paciente adulto mayor, sobre todo en mayores de 80 años.
Entonces, lo primero es confirmar la hipertensión y las guías recomiendan que los pacientes mayores de 80 años hagamos una medición de 3 presiones arteriales y 2 de esas en la consulta externa, si marcan pues hipertensión, entonces confirmemos el diagnóstico de hipertensión arterial, sobre todo en pacientes mayores de 80 años. También es importante, así como mencionó el doctor McCarthy, el tamaño del esfigmomanómetro en los niños, también es importante el tamaño en el adulto mayor, porque muchas veces son pacientes sarcopénicos con muy poca masa muscular y el brazalete que utilizamos es un brazalete estándar que no es el adecuado para estos pacientes. Siempre en el paciente con hipertensión, en el adulto mayor, debemos excluir causas secundarias, evaluar el riesgo cardiovascular, como ya mencionamos, el riesgo cardiovascular, la hipertensión, la enfermedad renal crónica, y la diabetes con afectación a otro órgano, eso va sumando más al riesgo cardiovascular. Pero un punto importante en la evaluación de estos pacientes es la evaluación funcional global de nuestro paciente. O sea, evaluar tanto la fragilidad como la polifarmacia y las otras comorbilidades que están presentes. Entonces, pues, en geriatría hay varias escalas geriátricas que se utilizan para evaluar lo que sería la fragilidad, cosa que no es tema de esta presentación, pero la fragilidad de nuestro paciente geronte la evaluamos desde que el paciente entra a la consulta externa y vemos si el paciente, aunque sea un adulto mayor, entra con una muy buena condición, caminando solo, viene solo, está clarito en el interrogatorio, pues estos son pacientes que se ven bien. Los primeros pacientes, usted ve pacientes que están caminando tranquilito, llegan a la consulta. Si ya el paciente tiene alguna discapacidad y usa bastón, por ejemplo, como ven aquí, ya es un paciente más vulnerable, claro, hay que preguntar también cuál es la causa del bastón, si tuvo una fractura reciente o ya es por la misma sarcopenia, el mismo problema que lo debilita, pues son síntomas ya de más limitación de actividades. Y aquí pasamos una línea roja cuando el paciente ya presenta fragilidad, que son pacientes que ya vemos que llegan con andadera y apoyo, o muchas veces ya muy frágiles que llegan en silla de ruedas y qué decir de los pacientes encamados, que muchas veces ya no llega ni el paciente, vienen los familiares o los que hacen visita domiciliaria, pues cuando vemos pacientes en casa, en cama, son pacientes extremadamente frágiles, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante evaluar la fragilidad? Pues la fragilidad, como ya les dije, desde que el paciente entra a la consulta la podemos evaluar rápidamente, eso no nos consume mucho tiempo, pero es importante porque no es lo mismo tener un paciente de 80 años que se vea bien y que esté bien en la consulta a 80 años con ya datos de fragilidad. El tratamiento antihipertensivo varía sobre todo, no tanto por la edad cronológica del paciente, sino más bien por su edad biológica y por la fragilidad que pueda tener. Entonces, pacientes, tenemos que no tener una terapia estándar, sino más bien guiarnos por este sentido común de ver el paciente y de tratarlo según su estado de fragilidad. Entonces, hay retos en el manejo de paciente hipertenso geriátrico y como ya mencioné, no basar la decisión solamente en la edad cronológica, sino en la edad biológica, evaluar otras comorbilidades del paciente, la condición física, condición social, su condición mental también, capacidad de seguir instrucciones, el apoyo de la familia. Muchas veces el paciente geriátrico llega y los familiares tampoco saben ni lo que toma el paciente, o sea, no le podemos exigir ni siquiera al paciente ni al familiar. Y también, cosa nuestra, la complejidad de los esquemas. Estos son pacientes con polifarmacia que visitan muchos médicos y entonces tienen receta de muchos médicos y el paciente se nos enreda y puede que sea que esté tomando incluso una doxazosina y nosotros le agregamos prazosina y entonces estamos dando un mismo esquema de medicamento y otro médico me explico, o sea, son esquemas muy complejos para los pacientes que muchas veces la recomendación es dárselo por escrito, a la hora que debe tomarlo, tener su horario establecido y que el médico se involucre en lo mínimo de colocarle a la hora los medicamentos, la dosis que debe tomar, para hacerle el esquema más sencillo al paciente y la toma de los medicamentos. Entonces, un reto importante en el manejo de los pacientes hipertensos gerontes es la hipotensión ortostática. Y creo que es el punto más frágil o más un punto crucial en la evaluación de estos pacientes, es que el paciente no nos haga hipotensión luego del que lo hemos medicado. Y estos pacientes pues tienen riesgo de hipotensión ortostática debido a sus comorbilidades, sobre todo si tienen alguna comorbilidad que produzca disfunción autonómica, por ejemplo, la de diabetes, paciente mayor,
hipertenso y diabético, mayor riesgo de disfunción autonómica y de hipotensión ortostática. Cuando se asocia a enfermedad de Parkinson, por ejemplo, son pacientes que tienen disfunción autonómica y mayor riesgo de hipotensión. Como ya mencioné, hay una reducción de la sensibilidad propia del envejecimiento a los vasoreceptores, por lo cual hay mayor riesgo de hipotensión ortostática asociada a los beta bloqueadores. La polifarmacia es importante. Muchos de estos pacientes, por ejemplo, el varón prostático que toma doxazocina, es un hipotensor, un excelente hipotensor por la doxazocina. Entonces, si a eso le sumamos otros antihipertensivos y no le explicamos al paciente a la hora que debe tomar su medicamento adecuadamente, pues podemos aumentar el riesgo de hipotensión ortostática. Y por supuesto, estos pacientes adultos mayores son más susceptibles a la deshidratación. Le estamos diciendo que coman bajo en sal, le estamos, por algún motivo, se les restringen los líquidos y si le agregamos un diurético, pues aumenta el riesgo de deshidratación e hipotensión. Entonces, en el tratamiento del paciente adulto mayor con hipertensión, lo básico, como ya hemos mencionado, los cambios en estilo de vida, debe de tener una dieta baja en sal, pero no sin sal, baja en sal. Si el paciente es obeso, debe de perder peso. Hay estudios que han mostrado que eso no aumenta el riesgo cardiovascular ni el riesgo de fragilidad, pero sí precaución la atención, tenemos que tener mucha atención con los pacientes mayores de 80 años que ya sí tienen mayor riesgo de sarcopenia, o sea que muchas veces la pérdida de peso hay que verlo con mucho cuidado en estos pacientes. Y además de eso, pues, si toma alcohol, evita el alcohol porque eso aumenta el riesgo de depresión del sistema neurológico y de caídas. Entonces, los cambios en estilo de vida se aplican a todos los pacientes hipertensos, incluyendo los pacientes gerontes. Pero en cuanto a medicamentos, pues, ¿qué medicamentos utilizar y hasta dónde debemos llegar en el manejo de antihipertensivo de estos pacientes? Pues nos tenemos que remontar a uno de los estudios más icónicos que hay en el manejo de la hipertensión en el adulto mayor, que fue este estudio publicado en el New England. Es un estudio europeo, también hay pacientes asiáticos, no hay pacientes americanos en este estudio. Y un punto importante es que en el estudio excluyen pacientes muy frágiles, o sea que ya tenemos un punto a consideración cuando vemos nuestro paciente, ¿no? Entonces, este estudio que comparó placebo contra el tratamiento antihipertensivo mostró que el tratamiento antihipertensivo a base de un diurético más un IECA o el diurético solo para llevar una presión arterial a más o menos 150-90 del paciente hipertenso, y si el paciente toleraba una presión arterial sistólica de 140, pues si no había ningún efecto, llevarlo a menos de 140 milímetros de mercurio, disminuía de forma importante las muertes por cualquier causa, las muertes por stroke y las muertes por falla cardíaca. Entonces, este estudio, que fue el utilizado como base por las guías europeas en el 2013, nos habla de que el tratamiento antihipertensivo es efectivo para disminuir la mortalidad de los pacientes, sobre todo pacientes mayores de 80 años. Y fue, como ya les mencioné, pues utilizado para la realización, principal estudio para la realización de las guías en el 2013. Entonces, recientemente me preguntaba un estudiante en la consulta, de tantas guías que hay, ¿cuál utilizo, doctor? Porque, ¿verdad? Cuando uno se sienta a leer esto, te bombardean en guías y guías y guías, y bueno, debemos utilizar, aparte del sentido común, una de las guías. A mí en lo personal, me gusta aplicar la guía europea, donde hablan que el paciente con adulto mayor de 60 años, sobre todo ya vieron el estudio eso que se realizó en mayores de 80 años, el goal de estos pacientes, o sea, el objetivo de nuestro tratamiento es llevar al paciente a menos de 150-90. Y si tolera menos de 140 milímetros de mercurio, si esto no causa ningún efecto, no debemos de, o sea, efecto, llámese de hipotensión, mareo, debilidad, riesgo de caída, no debemos de cambiar la terapia. El tratamiento muy estricto, habían estudios que hablaban, estudios americanos de bajar la presión hasta 120, o sea, una terapia intensiva, aumentaba también el riesgo de complicaciones, sobre todo de complicaciones por riesgo cardiovascular, también se aumenta por estas presiones tan intensamente tratadas, ¿no? O sea, un riesgo de bajar muy rápido la presión y con valores muy bajos de presión arterial. Entonces, en resumen, en estos pacientes, pues adultos mayores, sobre todo mayores de 65 años, mayores de 80 años,
el goal de estos pacientes es llevarlo a menos de 150/90 y si tolera, menos de 140 de presión arterial sistólica. Entonces, la otra pregunta sería, bueno, ¿cuál antihipertensivo utilizar en estos pacientes adultos mayores? Todas las recomendaciones vienen dadas por el estudio que ya mencioné anteriormente y este es un consenso de expertos que se publicó en el 2016 y este consenso de expertos, pues que se basó en el estudio, recomienda iniciar monoterapia, a diferencia de lo que hemos visto en charlas anteriores, presentaciones anteriores, que se nos recomienda iniciar terapia combinada y sobre todo en lo que mencioné en la pacientes con cardiopatía, enfermedad de arterias coronarias, utilizar la terapia combinada de un IECA con el ARA2 y el beta bloqueador. En los pacientes geriátricos se recomienda la monoterapia y a base del estudio, pues iniciar con un IECA o ARA2 y si el paciente no se controla, adicionarle un diurético tiacídico y si no se controla y no hemos llegado todavía al objetivo de presión arterial, adicionarle el calcio antagonista a nuestro paciente geriátrico. Pero recuerden, monoterapia en estos pacientes por el riesgo aumentado de hipotensión ortostática. Entonces, para finalizar, pues los mensajes para llevar a nuestra práctica clínica, tenemos que la hipertensión es altamente prevalente, sobre todo en población mayor de 65 años, tanto hombres como mujeres. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo modificable de enfermedad cardiovascular y de muerte súbita. La evaluación temprana de cardiopatía hipertensiva lo debemos de hacer desde que vemos a nuestro paciente en la consulta externa. La meta de presión arterial en casi todos los pacientes, cuando ustedes lo evalúan, es llevarlo a menos de 140/90 y si tolera, lo óptimo es llevarlo a menos de 130/80, excepto en los adultos mayores que la meta es 150/90 y si el paciente tolera, entonces pasamos a un 140/90. Los adultos mayores y la fragilidad, debemos basar nuestra decisión de iniciar tratamiento y de la dosis de medicamento en la edad biológica más que en la edad cronológica. Recordar la fragilidad, cómo la evaluamos rápidamente cuando el paciente entra a la consulta externa y se recomienda el tratamiento combinado, si es de preferencia en una sola píldora, en todos los pacientes hipertensos con cardiopatía hipertensiva y con enfermedad de arterias coronarias, excepto en los adultos mayores que debemos empezar terapia en monoterapia e ir sumando medicamentos si no hemos llegado a nuestros objetivos de presión arterial. Muchísimas gracias a todos y también muchísimas gracias nuevamente a los patrocinadores, Sanofi, Menarini, Asofarma, AstraZeneca y AbbVie por ser los patrocinadores de todas estas actividades de la Sociedad Panameña de Nefrología e Hipertensión. Y bueno, quedo aquí con ustedes por cualquier pregunta, con mucho gusto pues responderlas. Muchas gracias, Norman. Excelente presentación. Chicos, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas por chat o por el icono donde dice QIA. Ya tenemos un par de preguntitas aquí enfilándose. Doctor dice, ¿qué estudios ordenaría para la evaluación temprana de la cardiopatía hipertensiva? Es una excelente pregunta. Inicialmente, pues, cuando evaluamos a nuestro paciente hipertenso, el estudio inicial que es fácil de obtener, entre comillas, y que se puede repetir muy frecuentemente es el electrocardiograma. El electrocardiograma nos puede mostrar datos de cardiopatía hipertensiva de hipertrofia ventricular izquierda, y esto pues es un evento que se presenta y como ya mencionaron es como el evento gatillante, ¿no? De todo el proceso fisiopatológico que llevará a la isquemia miocárdica. Entonces, mi recomendación inicialmente el electrocardiograma, idealmente después del electrocardiograma el ecocardiograma, pero sabrán que pues tiene ciertas limitaciones porque es solamente ordenado por el cardiólogo y si el paciente pues lo desarrolla hipertrofia ventricular, la radiografía de tórax no nos ayuda mucho porque es un estudio muy poco sensible. Ya cuando el paciente
es evidente la cardiopatía, pues el electro tiene cambios ya también muy evidentes mucho tiempo antes, ¿no? Así que la respuesta concreta es EKG a todos los pacientes hipertensos. Ok. Otra pregunta por acá. Dentro de los cambios en el estilo de vida, ¿la dieta mediterránea tiene algún efecto protector sobre la presión arterial? Sí, sí, sí. La dieta mediterránea es la que se recomienda, que es el estudio DASH. En el estudio DASH es baja carbohidrato y estilo mediterráneo, la dieta mediterránea. Entonces, creo que es la dieta que se recomienda en casi todos los pacientes, incluso en el adulto mayor se recomendaba la dieta mediterránea, en la cardiopatía isquémica también. O sea que sigue siendo la dieta mediterránea del estudio que ya mencioné, la dieta DASH, la principal dieta recomendada en estos pacientes hipertensos. Ok. Estamos recibiendo muchas felicitaciones y saludos en el chat. Otra preguntita. Sobre hipertensión sistólica aislada, ¿cuál sería el medicamento de elección entonces? Sí, en los pacientes con hipertensión sistólica aislada se recomienda inicialmente el manejo con calcio antagonistas o diuréticos diacídicos, pero tiene que ser monoterapia porque la hipertensión sistólica aislada se presenta sobre todo en el adulto mayor. Entonces, estos pacientes que tienen presiones sistólicas muy altas y diastólicas bajas o normales o incluso bajas, el calcio antagonista es el mejor medicamento. Calcio antagonista dihidropiridina, llámese amlodipina. El problema de la amlodipina es el edema. Entonces, estos pacientes muchas veces tienen ya edema postural, movilizan poco. Entonces, ahí el diurético nos ayuda también. O sea, sería calcio antagonista, diurético tiacídico y en tercera línea ahí entrarían los IECARA-2. Muy bien, otra pregunta. Como estos pacientes adultos mayores, ahora viene la tasa de filtración en el laboratorio y algunos están en estadio 4. Si yo le tengo que iniciar un medicamento, ¿le puedo iniciar el IECA? Muy buena pregunta, sí. Bueno, mira, cuando iniciamos el IECARA-2, lo único que tenemos que estar pendiente es del aumento de la creatinina que puede asociarse en estos pacientes y que es normal que cuando uno inicia un IECARA-2 tenga una elevación de la creatinina, o sea, una disminución del filtrado glomerular hasta de un 25-30% es normal. Entonces, sí se le puede iniciar, pero debemos de saber que eso puede ocurrir. Claro, si la elevación es ya mucho mayor al 30% que uno espera, entonces probablemente tenga mucha estenosis de las arterias renales bilaterales, porque son pacientes muy ateroscleróticos, y entonces quizás pues lo cambiamos a otro medicamento, ¿no? Pero sí se puede utilizar, porque como dice la doctora Curville, pues la tasa de filtración dada por la edad, muchas veces vemos la disminución de la tasa, pero el paciente está estable, o sea que no es un paciente que vaya a progresar, un paciente ya de 80 años, que si el filtrado está en 50, 54, 45 y me cae un poquito el filtrado por la utilización del medicamento, pero el hecho de controlar la presión tiene mayor beneficio que ese porcentaje de filtrado que voy a perder por la utilización del medicamento. Entonces, mi respuesta es sí se puede utilizar, pero saber que puedo esperar un aumento hasta un 30%, un aumento mayor, pues ya me indicaría que probablemente hay mucha estenosis de las arterias renales y tendría que cambiarlo, ¿no? Muy bien, otra pregunta por acá. Dice, en el contexto del manejo de hipertensión, limitado en el manejo institucional, limitado muchas veces por la disponibilidad de medicamentos, ¿qué tiempo se debe esperar luego de realizar un cambio o ajuste para determinar si debemos cambiar nuevamente el medicamento? Supongo porque no hemos llegado a la meta, ¿no? Sí, bueno, esa pregunta es extremadamente importante y muy buena porque lastimosamente pues tenemos a nivel institucional la limitación de tiempo, de cantidad de pacientes, que bueno, todos los médicos de atención primaria la ven, pero cuando hago cambios de medicamento, lo ideal es que ese paciente yo lo evalúe en menos de un mes para saber si lo estoy controlando. O sea, una cosa a nivel privado ya uno lo utiliza un poquito más estrecho, cada 15 días, pero a nivel institucional, como mínimo un mes. Lo que sucede muchas veces cuando yo lo hago y no hay cupos para pacientes dentro de un mes de nefrología, es que lo referimos con una notita a su médico de cabecera y le decimos, mira, hay que evaluar la presión y le puede ajustar este medicamento.
pero no debe pasar 2, 3 meses para que uno hace un cambio para ver si hubo respuesta o no. O sea, debemos al mes y máximo 3 meses estar evaluando a este paciente. Muy bien. Otra preguntita por acá. Efectos secundarios del diurético en el adulto mayor. ¿Es una causa importante de que se retire el medicamento? Pues habría que ver el efecto secundario que está marcado de los diuréticos tiacídicos. Lastimosamente sí nos suben un poco el perfil lipídico, nos aumentan el ácido úrico, nos pueden producir un aumento también del colesterol, pero muchas veces se puede manejar con medicamentos para controlar esto, ¿no? Pero si el paciente desarrolla pues, efecto de deshidratación, entonces habría que decirle que consuma un poquito más de agua. Yo diría que no, que son bastante bien manejados los efectos de los medicamentos. Los diuréticos tiacídicos, pues ya uno conoce bastante de ellos y sabe qué esperar y cómo lo puedes corregir. Ahí yo creo que el punto, ahorita el clave sería los calcioantagonistas, que muchas veces nos producen los edemas y pues nos limitan la utilización muchas veces, pero son efectos secundarios bastante manejables, diría yo. Ujú. Muy bien, bueno, hay muchas felicitaciones, doctor, y muchos saludos en el chat. No veo más preguntas por ahí. Así que, siendo las 8:15, le damos las gracias a todos los que se conectaron para escuchar al doctor Bustamante hoy. Le damos las gracias nuevamente a nuestros patrocinadores, a Sanofi, a Menarini, a Sofarma, a AstraZeneca, a AbbVie. Y les recordamos que el próximo martes estoy yo al bate, hablaremos de hipertensión y diabetes. Norman, te va a tocar presentarme. Sí, sí, claro. Así que Por muchas supuesto. gracias. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta al final. No todos son muchas felicitaciones, Norman. Así que les Gracias damos a las todos. gracias a ustedes por conectarse. Y bueno, nos vemos el próximo martes a las 7:30 acá en los webinars de hipertensión de octubre de la Sociedad Panameña de Nefrología e Hipertensión.